Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que se está criminalizando la vida normal. Yo soy hombre y no siento que me traten como a un criminal. Pero sí, sé de sobra que entre los hombres hay criminales que matan, golpean, abusan, acosan y otros que callan o justifican. Sí, hay ciertas letras de ciertas canciones que promueven o normalizan actitudes sexistas y machistas, pero todavía no he visto que se retiren de circulación, como sí ha ocurrido con algunas obras de teatro o nombres de bibliotecas o auditorios. Sí, se pueden comer filetes y se puede ser capaz de entender que conviene una reflexión sobre la forma en la que producimos y consumimos alimentos. Sí, cada vez hay más personas que se incomodan con la invasión que supone un piropo no deseado. No, el problema no es el patrimonio de los demás, sino los impuestos que dejan de pagar. Y sí, muchos tenemos coche, pero asumimos que por el bien común cada vez nos pongan más difícil usarlo. No, no son crímenes, es evolución. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. Quizá usted tenga ahora la mesa del salón llena de camisetas y pantalones del uniforme del cole. Quizá haya decidido que esta noche se pone por fin a marcarlas, a ponerles el nombre de su niña o de su niño. La semana que viene va a ir al colegio por primera vez. Quizá tenga también a mano los calcetines, la mochila que le ha comprado, la botella para el agua. Si mientras hace todo eso se ha puesto la radio, se ha puesto la SER, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Hoy ha pasado que mientras aquí algunos pensaban más en la izquierda que en Rubiales... Lo que hemos visto durante los últimos 10 días por parte de buena parte de la izquierda es una sobreactuación, porque aquellos que gobernaron con una persona que azotaría a una mujer hasta que sangrara. Pues mientras eso ocurría, otras se subían al escenario de los premios de la UEFA, con el mundo del deporte mirando y con las ideas claras. Por ejemplo, la seleccionadora inglesa de fútbol. Todos sabemos los problemas de la selección española y estoy realmente dolida como entrenadora, madre de 2 hijas, como mujer o como ser humano. He crecido mucho, pero todavía queda mucho camino por delante y en la sociedad. Quiero dedicar este premio a la selección española, el equipo que jugó un fútbol increíble que todos disfrutamos. Este equipo merece celebrar y merece ser escuchado. Y permitidme darle de nuevo un gran aplauso y espero que os unáis. Hoy también ha pasado que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha dicho a Feijóo lo que podríamos suponer que algunos, o muchos, no lo sé, piensan en el PP, que negociar con el PSOE no tiene sentido. La base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad, ¿verdad?, que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. Pues enfrente estaba el bisoño, en palabras de Díaz Ayuso, el líder del PP. Yo no renuncio a que algún día los principales partidos nacionales de España se puedan dar la mano, caminar juntos, entenderse y trabajar por los intereses generales del país. Hoy ha pasado también que el Lehendakari ha propuesto algo que ya propuso, constituir una convención para reinterpretar la Carta Magna y abrir un camino de mejora del autogobierno y de la plurinacionalidad de las comunidades históricas, sin tener que cambiar la Constitución. Que Urkullu piensa fundamentalmente en Euskadi, en Navarra y en Cataluña. El ministro Bolaños responde. No es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. Y hoy ha pasado que Puigdemont ha dicho que no están negociando la amnistía, no ahora, y que el martes próximo su partido contará qué es lo que pide para la investidura. Este jueves, además, en Alcira y en Carcaixent se ha recordado a la mujer herido, todavía no se ha confirmado oficialmente como un caso de violencia machista. La hermana de la víctima ha dejado esta reflexión tan oportuna. Y las chicas que se vean en alguna cosa de las chicas que se vean en una situación así, que no piensen que a ellas no les puede pasar nada, porque mi hermana siempre decía, a mí no me va a hacer nada, es muy renegón, pero mira lo que pasa por pensar así. Porque mira lo que pasa por
pensar, a mí no me va a hacer. Hoy abriremos nuestro consultorio ultra. Andan de nuevo aplicando sus prejuicios sobre la violencia machista, borrándola de los discursos públicos en algunos ayuntamientos. Borran también algunos nombres de bibliotecas, como la del Modena Grandes en Logroño. Luego se lo contamos. Hoy también hablaremos de economía, de los precios, de la sequía, de las hipotecas y de los tipos de interés. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, decía hoy: de interés en 4 puntos, en 400 puntos básicos, y esta ya es la recta final del proceso. Hemos escuchado solo una parte de Luis de Guindos, pero la fundamental es la recta final del proceso de la subida de los tipos. Y hoy Jordi Carbo. Buenas noches. Y se viene muchas situaciones que la meteorología gana sentido en su objetivo principal, que es proteger nuestras vidas y avisarnos de que las infraestructuras pueden sufrir daños con determinadas situaciones meteorológicas. Y es que hay una situación por excelencia, la que tendremos. Antiguamente le llamábamos gota fría, ahora le llamamos también Dana, un tecnicismo que no viene al caso. Básicamente es la situación que puede provocar las tormentas más severas y en más puntos de nuestro país. Ahora detallaremos en qué sitios esperamos que llueva más, porque mañana tendremos una aparente calma, el día será soleado, esta noche va a refrescar un poco más, pero en cambio mañana durante la tarde va a hacer un poco más de calor que hoy y notaremos también más humedad, más sensación de bochorno, y no solo en puntos costeros. Este será el primer indicio del cambio. Va a llegar una masa de aire húmedo del Mediterráneo que, junto con esta dana que se va a formar, que es una borrasca en altura, será la combinación perfecta para que mañana por la tarde ya se formen tormentas en Galicia, el Cantábrico y, atención, a partir de mañana por la noche ya en los Pirineos, porque pero será entre la tarde del sábado y el mediodía del lunes cuando tendremos el episodio más efectivo en lo que respecta a precipitaciones, y en algunos puntos en concreto. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en gran parte de Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, también en el sudeste peninsular y en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, es donde esperamos acumulaciones que en algunos casos podrían situarse alrededor de los 200 litros por metro cuadrado caídos en poco tiempo. En el resto del país no es que tenga que llover poco, sino que las tormentas serán más aisladas, y ante esta situación pues mucha precaución. Sobre todo siempre insistimos en lo mismo: especial atención en zonas bajas fácilmente inundables, y sobre todo esos cursos de agua que casi nunca llevan agua, pero con estas situaciones en cuestión de segundos se vuelven destructivos. Bueno, mañana lo volveremos a repetir, volveremos a insistir. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. ¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción... Juanma Romero, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Raquel Ejerique. Hola, Raquel. Hola, de nuevo por aquí por Madrid. Y en Galicia, Sergio Pascual. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, algunos habéis ido volviendo ya. Se nota que está acabando el mes de agosto. Cuando acaba el mes de agosto, aquí en la redacción pasa. De repente empieza a poblarse de gente. Vuelve el rebaño. Vuelve el rebaño. Vuelven más los jefes que el rebaño. Pero bueno, pero también el rebaño. Bueno, va, que hoy tenemos un bloque político interesante, bien nutrido, variado. Vamos a ponerle orden, porque luego os quejéis del mes de agosto, yo no me quejo, ¿eh? Digo, vamos a ponerle un poco de orden, porque además el orden ayuda siempre a entender mejor las cosas. Hay algo que se ha comentado mucho hoy, ese artículo que ha escrito en el diario El País, el Lehendakari. Voy a hacer primero una acotación. Es curioso que lo haga, y que lo haga hoy, porque, entre otras cosas, el Lehendakari se ha pasado esta semana diciendo que ahora es el momento del partido, del PNV, que es el interlocutor de una negociación para una investidura. En todo caso, hoy la atención, a su manera, la ha reclamado él, con ese artículo, recuperando una idea que viene ya manejando desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, pero que reaparece, es verdad que en un contexto ahora diferente, con sus propias peculiaridades, en plenas negociaciones para una investidura en la que Pedro Sánchez va a necesitar, sí, al PNV. ¿Qué plantea Urkullu? Bueno, pues plantea un gran acuerdo con las comunidades históricas, fundamentalmente, que reconozcan la plurinacionalidad, el derecho a decidir, que se traduzca en una convención constitucional que estudie no cómo reformar la Constitución, es un camino que ahora mismo no se puede recorrer, sino cómo interpretar la Carta Magna para conseguir seguir avanzando. Radio Bilbao, Beñat Garrote. Repensar y diseñar un modelo plurinacional del Estado. Urkullu sostiene que si hay voluntad es posible el acuerdo. Recuerda uno de los primeros pasos cuando hace 90 años gallegos, vascos y catalanes constituyeron Galeusca, una institución que proponía un nuevo modelo del Estado territorial. Sobre la base de una auténtica voluntad de acuerdo, como la que ahora identifica el Lehendakari, voluntad como eufemismo de necesidad política de apoyos, sugiere analizar la figura de la Convención Constitucional, un recurso
discurso anglosajón que hoy invoca para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución del 78 no resolvió bien en relación con la cuestión territorial. Son sus palabras. Pero no se olvida de que estas propuestas deben transitar en ambos sentidos y someterse a la bilateralidad. Por ello entiende el Lehendakari que en la propuesta de convención constitucional no se viola la Carta Magna. Y en esa línea se han expresado el Gobierno en funciones y el Partido Popular, que han evitado desairar al Lehendakari y han insistido en que cualquier reforma del modelo territorial debe hacerse siempre dentro del marco de la Constitución. Les vamos a escuchar. Les decía que esta propuesta se ha convertido en uno de los hilos argumentales del día. Siempre pasa, siempre. Cada vez que una comunidad histórica pide una mejora en el trato, más autogobierno, en el fondo, para algunos observadores, acentuar su trato diferente, las demás se revuelven, con más o menos decibelios, pero se revuelven. El presidente andaluz, por ejemplo, ha dicho hoy que es bueno avanzar en el autogobierno, pero en el autogobierno de todos, no solo de algunos. El expresidente valenciano, Ximo Puig, recordaba que su comunidad también tiene peticiones que hacer y singularidades que cubrir. Y el gobierno trata con respeto la propuesta de Urkullu, pero sin mucho interés aparente. Me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. La vicepresidenta Yolanda Díaz también se ha referido a este asunto. Le preguntaban esta tarde por esa propuesta de Urkullu. Su respuesta mira más no tanto al detalle de la propuesta como al marco general. Bueno, desde Sumar venimos diciendo que esta tiene que ser la legislatura de un nuevo acuerdo territorial. España tiene que avanzar en dos carreteras, ¿no? La agenda de lo social, una España mejor, con más derechos económicos, con más derechos sociales, con más derechos feministas, pero también un nuevo acuerdo territorial que tenga que ver con la España plurinacional, con un país diverso, con un país que es mejor. Por completar la imagen del día, porque ya saben que PNV, Junts y Esquerra van a ser tres de las claves de las próximas semanas. Por tanto, es relevante cualquier latido, por leve que sea, que llega desde esos espacios políticos. Hoy ha vuelto a hablar Puigdemont. Ya ven, ha pasado de escribir muchos tuits que no nos interesaban nada, o a los que no les prestábamos ninguna atención, a que andemos esperando a que escriba un tuit. Bueno, pues lo ha escrito. Para decir que su partido no está negociando nada. De momento, tampoco la amnistía, es lo que dice. Y que el martes que viene se van a poner las cartas sobre la mesa. Van a decir qué es lo que Junts va a pedir en las negociaciones para la investidura. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buenas noches. Buenas noches. Pese a que no tiene cargo orgánico en Junts, va a ser de nuevo Carles Puigdemont quien ponga voz a las líneas rojas de su partido de cara a las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Las hará públicas en unas jornadas parlamentarias en Bruselas, escenificando así que el diálogo con los posconvergentes pasa sí o sí por Waterloo, con lo que eso representa. Diálogo, por cierto, que Puigdemont admite que sí que mantienen ya con varios partidos, aunque dice que eso no es negociar. No hay negociaciones ni un proyecto de amnistía, escribía en Twitter esta mañana, justo cuando la ejecutiva de su partido, de Junts, se reunía en Altafulla a puerta cerrada. De esa reunión ha salido la creación de un secretariado permanente, una especie de dirección muy reducida, liderada por Laura Borràs y Jordi Turull, para dirigir las negociaciones, evitando disonancias internas o filtraciones. El anuncio en solitario que hará Puigdemont el próximo martes le refuerza frente a Esquerra, que sigue sin lograr capitalizar la negociación. La necessitat de coordinar-nos amb tots aquells partits independentistes. La consellera Laura Vilagrada Esquerra insistía esta tarde en la necesidad de coordinar al independentismo para conseguir objetivos más ambiciosos. Bueno, mira, ya vamos a quedarnos mirando a Esquerra. Hay gestos, hay pasos, reuniones que adquieren una dimensión especial en este momento. En 2 semanas, la ministra de Transportes en funciones se va a reunir con la Generalitat, después de que el gobierno catalán le haya pedido esa reunión para hablar de uno de los grandes asuntos de discusión, de enfado, de malestar ciudadano en Cataluña, que es el funcionamiento del servicio de cercanías, de los trenes de cercanías en esa comunidad. Bueno, las cosas de la vida, del día a día, que conectan a los partidos con el voto, con el electorado, también van a estar en la negociación. Volvemos a Barcelona, Mónica Peinado. Sí, lo hemos avanzado aquí en la SER. La ministra en funciones, Raquel Sánchez, y la consellera Esther Capella se van a reunir el 13 de septiembre en Madrid. A la espera de los acuerdos que puedan salir, este encuentro es efectivamente un gesto. Las dos administraciones muestran su voluntad de sentarse a hablar sobre el traspaso de rodalíes de cercanías, que además de ser una reivindicación habitual del Govern de la Generalitat, es una de las condiciones que Esquerra Republicana dice que exigirá al PSOE para investir a Pedro Sánchez
Sánchez, al lado de la amnistía y la autodeterminación. No es la primera vez que la ministra y la Generalitat hablan de esta cuestión sin que de momento haya habido ningún avance. Veremos si el contexto, un gobierno en funciones y en paralelo una negociación para investir al presidente, pues provocan algún cambio. En la reunión, Esther Capella también pedirá celeridad para ejecutar algunas de las inversiones previstas en Cataluña y que el Ministerio apruebe las zonas tensionadas que ha identificado el Govern para que se pueda aplicar la limitación del precio del alquiler en estas zonas. Yo sé que lo están pensando, tanto Raquel como Sergio como Juanma. ¿Cuándo deja de hablar ya Pedro? Y nos da paso ya. Venga, ya, vamos a parar aquí primero. Luego hablamos de Ayuso, de lo que hoy ha dicho en la apertura del curso político en Madrid, de la referencia a esa bisoñez. Bueno, luego hablamos de todo eso, que es muy jugoso, pero empecemos por ese planteamiento que hace el Lehendakari en ese artículo que publica El País, que decía, y es así, ha sido uno de los hilos argumentales de este día y de las respuestas que ha ido recibiendo. Digamos que el marco lo establece quizá de manera más clara la propia Yolanda Díaz, diciendo, sí, esta legislatura tiene que avanzar en dos aspectos, decía. Uno, la agenda social, otro, el modelo territorial. Y aunque nos pueda dar pereza el debate sobre el modelo territorial, pereza por redundante y porque lo hemos afrontado muchas veces y no hemos llegado a la solución de algunos de los problemas, sí que, Sergio, empiezo por ti, sí que parece que va a estar en el centro, o en una... Bueno, sí, en el centro. Va a ser uno de los elementos fundamentales de la negociación. No digo que sea la propuesta de Urkullu, que igual no va a ningún sitio, no tiene ningún recorrido. Pero bueno, la plantea y reaviva el debate. Sí, yo creo que Urkullu toca uno de los temas de fondo, no solo de esta legislatura, ¿no?, y de este proceso de investidura, sino que toca uno de los temas de fondo de la historia política española. Y es que lo cierto es que en España, la España real de hoy día, está cohesionada por idioma, geografía, cultura e historia de una forma plurinacional. O sea, la España real hoy día existente ya es plurinacional. Otra cosa es cómo es la España institucional, ¿no? Y este es un tema que, insisto, que a poco que uno viaje por el país lo percibe y a poco que viaje por la historia lo conoce, ¿no? Prácticamente todos los diferendos que hemos tenido entre españoles en los últimos 300 años vienen dados por la insistencia primero de la monarquía borbónica, ¿no?, cuando llegó a España, ¿no?, y quien trató de implantar el modelo francés mononacional en nuestro país, como por la posición que han tenido los conservadores, ¿no?, argamasando de alguna manera esa cuestión nacional con la cuestión de género y con la cuestión religiosa, ¿no? Y a partir de ahí las guerras carlistas, la guerra civil y hay que verlo, ¿no? Y en los últimos años también la cuestión nacional ha estado presente, afortunadamente ya en una disputa democrática. Creo que es interesante que de una vez por todas todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, bueno, pues tomemos el toro por los cuernos, ¿no? Y si realmente somos un país plurinacional, empecemos a tomar medidas en ese sentido, ¿no? Hay una pregunta que ha hecho el CIS en muchas encuestas, ¿no?, y que es relevante para ponerle números a esto que estoy diciendo, que es la clásica pregunta de si uno se siente más español que de su comunidad autónoma o al revés, más de su comunidad autónoma que español, ¿no? Y es muy curioso ver cómo en el grupo en los que, digamos, un 40% o más de la población se siente más de su comunidad autónoma que español, se encuentra en el País Vasco, se encuentra Cataluña y se encuentra Canarias, que es curioso, pero está ahí por su realidad insular, también impone cierta lógica nacional, por decirlo de alguna manera. Hay un segundo bloque en el que está Baleares, la otra realidad insular, Galicia y Andalucía, y luego el resto de las comunidades autónomas de nuestro país, en las que se siente la mayor parte de la población más española que de su comunidad, ¿no? O sea que sí que existe esa realidad nacional diferencial, que creo que intentaron en su momento, en el 78, vehicular los padres de escritores de la Constitución. Digo padres porque por desgracia no hubo ninguna mujer ahí, y creo que es un buen momento para que empecemos a meterle mano a esto, entre otras cosas para que todos los españoles y todas las españolas puedan sentirse identificados con el modelo institucional de nuestro país. Y modelos hay muchos, ¿no? No me extiendo, pero... Sí, casi terminamos esta primera ronda. Por ejemplo, en Alemania tienen un modelo de Bundesrat en el que las comunidades autónomas están representadas en lo que sería el Senado, ¿no? O sea, modelos hay muchos y creo que tocaría empezar a explorarlos. Vale, Raquel y luego Juanma. Bueno, yo creo que esta puede ser la legislatura de las autonomías.
Lo hemos intentado, como recordabas antes, muchas veces, hasta el punto ya de que no sabemos muy bien ni de lo que estamos hablando, pero si hay una legislatura desde la democracia que tiene visos de ser una legislatura para las autonomías o que pueda decidir algo, es esta, puesto que son precisamente partidos autonómicos los que pueden decidir la investidura. Yo lo que ha dicho Urkullu lo veo, sinceramente, llamadme loca, pero lo veo bastante razonable. Lo que pasa es que cuando se habla de cambiar las dinámicas de poder en España, pues siempre hay un grupo de personas que lo ven muy peligroso, ¿no? Pero realmente analizando un poco el texto, primero que es todo dentro de la Constitución y luego es bastante razonable. Otra cosa es hablar de si deben ser todas las autonomías históricas, las nacionalidades, los mediopensionistas o quien sea, ¿no? Y ahí entra el principio de solidaridad que creo que no se debería romper. Pero que se pueda rehacer el modelo de financiación, que puede quedar como una frase muy manida, pero es que la reforma de la financiación es lo que depende de que te den un tratamiento contra el cáncer puntero o no en tu ciudad, por ejemplo, ¿no? O el caso de cercanías, que luego trataremos. No es lo mismo resolver el problema de cercanías que tienen especialmente grave Cataluña y la Comunidad Valenciana. Si eres el gobernante de esas personas que se están quedando tiradas prácticamente todos los días con retrasos de horas, a veces se cancelan sin previo aviso, pues será más fácil mejorar la vida de tus ciudadanos si eres tú el que lo estás viendo que si lo tienen que arreglar desde el Palacio de la Moncloa. Y en ese sentido yo creo que no debería darnos miedo avanzar sin romper, avanzar en que las autonomías pudieran tener más control. ¿Lo harán peor? Pues no sé por qué, sinceramente. No sé por qué ese miedo a que haya un desgobierno y un descontrol, ¿no? Para eso está también el Gobierno central y el Estado, para controlar déficits, deudas, etcétera, ¿no? Pero a priori lo veo una propuesta que no me da miedo. Juanma. Sí, yo creo que la propuesta del Lehendakari es muy razonable, primero porque está dentro de la Constitución y él no pretende desbordarla, ¿no? Pero me parece que, por poner, digamos, un matiz distinto, que adolece de falta de concreción, ¿no? Me parece ciertamente algo vaporosa, porque no sabemos exactamente dónde quiere ir a parar, ¿no? Y cuáles son los instrumentos que utilizaría, ¿no? Porque habla de una convención constitucional que no es un instrumento recogido en la propia Carta Magna, que es una figura prevista en los sistemas anglosajones, él mismo lo dice en su tribuna, y por lo tanto yo no sé hasta qué punto es viable en España, donde la Constitución impone unos márgenes más rígidos y no tan flexibles como en los sistemas anglosajones, que funcionan más de manera consuetudinaria, ¿no? Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto tiene fácil aterrizaje. Y luego, además, claro, el problema que nos chocamos siempre, que se aborda este asunto, que efectivamente creo que hace falta, y todo lo que sea avanzar en autogobierno es muy positivo porque acerca la gestión de lo cotidiano a los ciudadanos. El problema lo tenemos en el mismo punto, que es ¿qué hacemos entonces con el Partido Popular, que se niega a cualquier tipo de avance y que forma parte de la estructura territorial del Estado? Porque no hay que olvidar además que ahora mismo gobierna en 11 de 17 comunidades autónomas y en una más, Canarias, cogobierna. Por lo tanto, claro, es que tiene un poder territorial tan inmenso que cómo construyes país sin el PP. Y pongo, por ejemplo, con un asunto que es efectivamente muy relevante, que citaba Raquel, ¿no? Como es la financiación autonómica. Y que además urge porque hace 10 años que el sistema está caducado y que hay efectivamente muchas comunidades autónomas que demandan una actualización de ese sistema que se ha demostrado muy ineficiente y desequilibrado en regiones como Comunidad Valenciana. Pero es que en esta legislatura se ha intentado dar vueltas a este asunto y no se ha podido avanzar en nada. Y me sorprendería mucho que en esta próxima legislatura, que ya comienza muy enconadas las posiciones de los dos grandes partidos, que se pudiese contar con el Partido Popular si se parte de un acuerdo con Cataluña. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que el gobierno tiende puentes con Cataluña, desbloquea un sistema de financiación con Cataluña que está integrado en el régimen común, y ese sistema lo aceptaría el Partido Popular. Pues creo que no. Entonces ya es que tropezamos con la misma piedra siempre. Porque no tenemos a un PP dispuesto a abrir las puertas y a revisar el sistema en todo aquello que requiera de reforma, porque es que reforma no es destruir el sistema, ni mucho menos. Pero el PP se opone a todo, básicamente también, aunque no solo, porque tiene un partido a su derecha que le va a decir no, que va a intentar incluso recentralizar.
Pero fíjate, Entonces yo es un poco esa de ecuación lo veo postureo. complicado de resolver. Raquel y luego Sergio, sí. Es un poco postureo, porque de verdad pensamos que Carlos Mazón, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, se iba a oponer a que se reformara el sistema de financiación que perjudica especialmente a la Comunidad Valenciana, entre otras comunidades, ¿no? Y que se lo mejoraran, se iba a oponer. De hecho, él mismo está pidiendo un sistema... Hay guerra entre comunidades autónomas del mismo color político. Efectivamente. Entonces, realmente las complicidades, bueno, si se hubiera hecho en el 77, ¿no? Que estaba todo por hacer, hubiera sido más fácil, no se hizo hasta ese punto, pero todo es cuestión de... coincido contigo, Juan, es realmente muy complicado, pero porque si ponemos la bandera del color político por delante, pues todo realmente es muy complicado, pero creo que hay márgenes para que muchos presidentes autonómicos del PP y del PSOE entiendan y puedan sentirse beneficiados con esta reforma también. Sergio. Yo creo que, un poco por seguir el hilo de la conversación, ¿no? Tengo la sensación de que el Partido Popular, como partido conservador que es, digamos que por idiosincrasia propia, ¿no? Se opone a cualquier tipo de cambio, de transformación, y particularmente está especializado en conservar privilegios, ya sea de género o de poder económico, o en este caso, ¿no? de la nación centralista española, que es a la que defiende, ¿no? De alguna manera, ¿no? Simplificando un poco, ¿no? en estos términos. Y siempre, tradicionalmente, han sido gobiernos de izquierda los que han ido abriendo fronteras, ¿no? Se han abierto en materia de género, se han abierto en materia fiscal o de estado del bienestar, y también se han abierto en materia de cuestión nacional, ¿no? Fue con un gobierno socialista en el que se pudo llegar a estos acuerdos, ¿no? Aunque en aquel momento efectivamente sí también participó la OCDE en el Pacto Constitucional, y ha sido un gobierno socialista, fue un gobierno socialista de coalición el que, por ejemplo, empezó a desbloquear el conflicto con Cataluña con la aprobación de los indultos. Ahora se está hablando de la posible aprobación de una amnistía que empieza a asentarse en el sentido común de la población española como una cuestión beneficiosa para el conjunto de la nación, el que, digamos, que pacifiquemos un conflicto territorial como ese, ¿no? Así que yo asumo que la postura del Partido Popular va a ser negativa, como lo ha sido siempre, y lo que habrá que hacer es ir expandiendo la frontera del sentido común plurinacional de este país, ¿no? Tengo la sensación de que esto es posible, como preguntaba Raquel antes, en esta legislatura, y que le va a tocar a los partidos de corte estatal del gobierno progresista, Sumar y el Partido Socialista, hacer esa pedagogía. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? En este momento en España el 100% del poder político estatal, tanto judicial como partidista, se encuentra con sede en Madrid. Están ahí el 100% de las sedes del Senado, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial. El 100% de los ministerios tienen sede en Madrid. Por poner solamente un ejemplo, ¿no? del nivel de centralismo que podría comenzar a tocarse como una de las medidas para avanzar en esa lógica de Estado plurinacional, que tendría además un carácter pedagógico importante. Imaginemos que el Senado se va a Valencia. ¿Crees que Carlos Mazón se opondría a que el Senado se fuera a Valencia? Pues a lo mejor no se opondría a esto, ¿no? Y ahí se irían abriendo grietas, ¿no? Yo creo que en ese consenso conservador. Me parece que esa es un poco la hoja de ruta y que de alguna manera los guiños de Urkullu también van por ahí. Oye, Juanma, ¿y nos creemos eso de que decía hoy Puigdemont, que no se está negociando nada, y que por supuesto no se está negociando nada y nada sobre la amnistía? Hay dos opciones, que diga la verdad y dice... Hombre, pues después de un mes y pico, igual si se ponen ya a negociar no nos vendría mal, porque vayan avanzando, básicamente, ¿no? Otra, bueno, que no diga toda la verdad y ocurra lo que podemos sospechar, y es que, bueno, aunque no le llamen negociación, algo parecido hay. Yo creo que es que él utiliza hábilmente los términos, porque él dice, no hay negociaciones, pero sí conversaciones. Hay diálogo, pero no negociación. Y dice, y el diálogo es condición previa de la negociación. Es decir, está marcando como dos estadios diferentes. Y él también dice, no hay una negociación sobre una propuesta de amnistía. Y esto luego lo pregunté en el gobierno, y lo que dicen, y también en personas que están del PSOE muy conectadas con el gobierno, que claro, quizá lo que no hay todavía es una propuesta articulada, de texto articulado, artículo 1, artículo 2, artículo 3, pero sí que hay un diálogo, conversaciones sobre el alcance que tendría que tener esa amnistía, ¿no? Es decir, sí que se está hablando de esto, porque de hecho ya ni el PSOE ni el gobierno niegan que se esté hablando de ello. Pero claro, todavía no han bajado a un nivel enorme de detalle. Eso se irá un poco fraguando
con el paso de los días y de las semanas, ¿no? Yo creo que además se acelerará todo a partir de la diada y a partir de la investidura fallida de Feijóo. Y luego, respecto a lo que dice él de negociaciones, es que efectivamente, claro, si consideramos que negociaciones es estar ya sobre la mesa intercambiándote papeles y tal, yo creo que estamos en un estadio todavía previo, que es el de tejer confianzas que no las habían tenido previamente el PSOE y Junts, ¿no? Porque vienen prácticamente de una legislatura virgen en la que han estado de espaldas, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que interpretar así las palabras de Puigdemont. No me voy a elegir en exégeta, pero creo que van en esa línea. Y luego además creo que es importante el tono que él utiliza, que no es belicoso, sino más bien lo contrario, bastante conciliador, ¿no? Yo pregunté en la Moncloa y me decían eso, que era bastante posibilista, que será duro negociar con él, pero que será posible. Por lo tanto, yo creo que el diálogo, conversaciones, negociaciones, como queramos llamarlo, sigue adelante y veremos a ver cuáles son las condiciones o el marco que él construye a partir del martes, cuando ha dicho que va a comparecer en Bruselas, pero tiene pinta de que la cosa está más encarrilada de lo que pensábamos. Bueno, a ver qué nos cuenta el martes, Raquel. Bueno, a mí me encanta Puigdemont estos giros que tiene, ¿no? De escenografiar todo, ¿no? El jueves a las 8 diremos si apoyamos o no la mesa del Congreso. Está encantado en el fondo, ¿eh? O sea, está en el centro. El martes a las 5 saldré yo en persona y diré tal, ¿no? Bueno, evidentemente ha habido conversaciones, ¿no? Eso es, además desde el 23J, iba a decir 24, pero es que el propio 23 ya se deslizó todo esto, ¿no? Y evidentemente la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha encargado, ¿no? O le han hecho el encargo de que sea quien lleve este tema con un grupo de juristas, etcétera. Que se va a hablar de amnistía, segurísimo, 100%, ¿no? Otra cosa es qué encaje o hasta dónde o en qué modelo se vaya a ejecutar esto, incluso si es posible, ¿no? Porque hay también incluso dudas constitucionales. Muchas, de si se puede o no se puede hacer, y hacerlo y luego acabar con un varapalo del Tribunal Constitucional. Bueno, si pasara los 10 o 13 años, como ha pasado con el aborto, pues a lo mejor a saber quién está vivo, ¿no? Pero creo que el gobierno tampoco se puede arriesgar a una ley de amnistía que fuera tumbada. Entonces, bueno, yo creo que, como decía Juanma, también hay un cambio de tono en ese tuit, ¿no? De aquel primer tuit de con lo que a mí me han hecho, me han llamado anécdota, me han perseguido, me han puesto seguimiento y tal, a hoy, evidentemente ha habido un cambio bastante importante, ¿no? Y luego también hay otra lectura, que es que a RC un poco le están comiendo la tostada, porque con sus pactos durante toda la legislatura con Pedro Sánchez ha conseguido muchas cosas, ha conseguido indultos, por ejemplo, ¿no? Y ha habido avances en materia social, económica, etcétera. Pero un poco la sensación que ahora pervive es que cuando Puigdemont se pone a ello, arranca compromisos que antes de ayer eran prácticamente compromisos imposibles, ¿no? Y esto hay que reconocerle a Puigdemont, que desde la distancia y siendo una persona que no tiene ningún cargo del partido, ¿no? Está consiguiendo realmente llevar la delantera a RC en lo que son los logros concretos que le está arrancando a Pedro Sánchez. Sí, yo creo que eso que cuentas explica algunas cosas. Por ejemplo, que el gobierno catalán tomara la decisión, es que la republicana, de llamar al gobierno para decir, venga, vamos a negociar cercanías, ¿no? Porque ahora el gobierno en funciones no puede aprobar el traspaso a Cataluña, pero solo el hecho de la reunión intenta fijar esa imagen de, oiga, nosotros estamos trabajando por mejorar la vida de los catalanes. Y esto también explicaría lo que ocurre ayer, y es que en un momento del día se filtra que hay un acuerdo ya cerrado entre Esquerra y el Partido Socialista. Que ni está tan cerrado ni es solo con Esquerra. Exacto. Para introducir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Nada era lo que se dijo en esa primera filtración, ¿no? Bueno, se aproxima, porque efectivamente hay un borrador, se están negociando, pero las cosas van más despacio de lo que en principio se creyó ayer. Venga, Sergio, cerramos esto y hablamos de Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que hay que recordarse de vez en cuando que Puigdemont es periodista y que, como buen periodista que es, o al menos parece de estar demostrándolo, esto del control de los tiempos lo maneja a la perfección, ¿no? De hecho, esta idea de marcarte la fecha en la cual él va a hacer el anuncio, bueno, pues nos tiene a todos pendientes del martes para ver qué anuncio hace, ¿no? Y además está encantado, ¿no?, de estar en el centro del foco mediático, que además, bueno, efectivamente está en el centro porque la ciudadanía lo ha decidido así con la votación. Así que esa parte, digamos, de alguna manera yo creo que entra dentro del atrezo de lo que va a ser esta negociación, ¿no? Y es que está comandada del lado
del lado de Junts por un dirigente político que maneja muy bien los términos comunicativos. Respecto a lo que preguntabas al principio, no me cabe ni la menor duda de que están negociando. O sea, no están hablando del tiempo en Waterloo cuando se encuentran en una mesa, están hablando de política, y eso básicamente es sentar las bases de los detalles que luego se acabarán articulando en un documento, pero es parte de una negociación, ¿no? Esto a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Y tengo la sensación, un poco por terminar, de que también se van colocando las piezas que van cimentando, ¿no?, la que será la investidura, esta sí, la investidura de verdad, no la investidura fake de Feijóo del Partido Socialista, ¿no? Porque algo que hace 2 meses parecía claramente anticonstitucional e imposible, como era la amnistía, ahora ya, bueno, pues hay dudas a lo mejor, pero es algo como que está encima de la mesa, que muchos constitucionalistas han empezado a plantear que sería perfectamente factible, más allá de que sea tortuoso el camino que luego le quede a ese acuerdo, ¿no? Ha habido otros acuerdos con Esquerra que luego han sido tumbados por distintos tribunales, ¿no? Y esto también es parte, ¿no?, de la semántica del independentismo, ¿no? La animadversión que tiene el poder duro instalado en el Poder Judicial español, que se niega, ¿no?, a abrirse a los avances que hay en términos políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo se va cimentando en esa dirección y entre tanto, solamente dejaría como a punto final, no perdamos de vista que hay un partido que solamente tiene un escaño, que es Coalición Canaria, que está abierto a negociar también y que probablemente en el último momento puede irrumpir en escena abaratando el coste de los 7 votos independentistas porque los convierta en abstención en lugar de en voto afirmativo, así que no perdamos esto de vista. Puede ocurrir. Bueno, venga, vamos con Isabel Díaz Ayuso. Hay que reconocerle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene cierta habilidad para estar siempre en el filo de las interpretaciones. Nadie podrá decirle que no está respaldando a Núñez Feijóo, pero tampoco nadie puede decirle que no deja de cuestionar a Núñez Feijóo. Es capaz de hacer las dos cosas casi al mismo tiempo, todo en uno. Hoy Díaz Ayuso abría su curso político, allí estaba el líder del PP, y ha escuchado, bueno, pues que si haces muy bien en intentar la investidura, que si hay que intentarlo todo para no abandonar a España en manos de los que quieren romper España, que si eres la garantía para que este país no se desguace. Bueno, una serie de elogios. Pero también que si eres un bisoño por negociar con el PSOE. O por creer que este PSOE es ese partido con sentido de Estado con el que en otros momentos cabía entablar una negociación. Marila Rubio. Buenas noches. Sí, Ayuso se ha esforzado por cerrar filas con su líder en su estrategia de buscar la investidura. Lo hacía en estos términos. El liderazgo del centroderecha español corresponde a Alberto Núñez Feijóo. Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Alberto Núñez Feijóo da un paso adelante y una pelea que es en sí, por darnos voz a todos, una victoria. Pero la foto de unidad y de respaldo rotundo que buscaba el líder popular no salía exactamente como esperaba, porque Ayuso le dejaba este recado. Otra reflexión que os quiero trasladar es la preocupación, y yo creo que es hora que abramos los ojos, porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. Feijóo, por su parte, defendía su intento de llegar a pactos de Estado con el PSOE, aunque decía Sánchez solo está interesado en pactos anti-Estado. Le hemos, por tanto, planteado 6 pactos de Estado. Y os puedo asegurar que un partido de Estado le debe de interesar los pactos de Estado. Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto, salvo con aquellos que quieren destruir el país. Y eso, queridos amigos, no es un pacto de Estado, sino son pactos antiestado. Y aunque Ayuso no ha hecho mención al caso, Feijóo ha defendido también sentarse con todos los partidos, a pesar de la marejada interna que existe por incluir en este grupo al partido de Puigdemont. Bueno, se nos está cortando ya un poquito el tiempo, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos una ronda, o 2 incluso, para hablar, Raquel, empiezo ahora por ti, de lo que hoy ha ocurrido en este inicio del curso. Bueno, de lo que está ocurriendo esta semana. ¿Qué digo esta semana? De lo que está ocurriendo desde el 23J en el Partido Popular. Que a veces parece que ocurre una cosa, pero luego a veces ocurre la contraria. Hay que decir que, digamos, el camino está siendo un poco cizagueante en el caso de Feijóo y de su equipo. Y hoy
evidentemente Díaz Ayuso sabía que iba a resonar más su crítica al intento de negociar con el PSOE algo que el resto de frases de apoyo explícito a Núñez Feijóo. Bueno, yo creo que Feijóo ha entrado en una dinámica un poco de soplar y sorber, ¿no? Y no es posible. No es posible porque mientras pactaba en las comunidades autónomas con Vox, decía que no era el socio que a él le gustaría, pero luego veíamos que cedía. Es un Feijóo que quiere ser el moderado, ¿no? Para evitar estos radicalismos, que Pedro Sánchez gobierne con los radicales, etcétera. Pero es el mismo Feijóo que habla de un caso de maltrato como un divorcio duro, por ejemplo, ¿no? O que su partido en Elche, lo comentábamos antes, está quitando carriles bici, despintándolos. Entonces yo creo que Feijóo anda un poco desnortado. Y Díaz Ayuso, que es muy lista, es muy inteligente y que además era un acto de ella, ¿no? No olvidemos que también él jugaba un poco en territorio extranjero, ¿no? Porque al final era el acto de ella, la protagonista era ella. Y desliza pues esta palabra que, por cierto, me encanta, ¿no? La palabra bisoño. Sí, es como que de repente la ha recuperado. Exacto, la ha recuperado. Sí, le ha quitado un poco ahí las telarañas del diccionario y ha dicho, venga, usemos bisoño. Exacto, que al final es, ¿no? Pues según la RAE, una persona nueva o inexperta en alguna tarea. Ella evidentemente no está cómoda con Feijóo. El partido no está unido detrás de Feijóo porque Feijóo está dando muchos bandazos, seguramente queriendo contentar a muchas alas y a lo mejor es que va y no va a contentar a nadie, ¿no? Y respecto a su insistencia a presentarse a la investidura, bueno, políticamente ya veremos si le refuerza o no. Yo tengo mis dudas, pero desde luego plantear, creo que realmente lo está haciendo para plantear que el PSOE pudo elegir al PP y eligió a Puigdemont, cuando en realidad tampoco puedes decir eso cuando estás proponiéndole a Pedro Sánchez que gobiernes tú 2 años, que pactes lo que tú quieras, que es decir, un pacto de Estado, un pacto de una gran coalición debería ser otra cosa, ¿no? No que Feijóo le impone al otro o le explica al otro lo que va a suceder. Creo que al PP le queda un largo mes, que se le está atragantando, se le empieza a atragantar. Y estamos a 31 de agosto. Pues le quedan 26 días muy largos y de aquí a la supuesta repetición electoral, que yo también creo que a este punto ya, bueno, quizá no se produzca, ¿no? Creo que le queda un largo camino para recomponer su propio partido, que igual de desnortado que está él, anda también un poquito perdido. Juanma y luego Sergio. Sí, yo me reconozco totalmente desorientado por la desorientación de Alberto Núñez Feijóo. Es que es imposible seguirle el hilo desde el 23 de julio e incluso antes, ¿no? Porque efectivamente no se puede soplar y sorber, no se puede decir hoy que te reúnes con Junts y mañana no, que el PSOE es un partido constitucional pero mañana resulta que no lo es, que el PNV es un partido racista como dijo Ayuso pero mañana me quiero sentar con él. No sé, es que es muy complicado seguir el hilo de la derecha en este momento, porque creo que el pecado original es que todavía no ha asimilado el varapalo del 23 de julio. Creo que habría sido mucho más honesto por su parte haber asumido el golpe, haber dicho, señores votantes, no voy a poder gobernar, los números no me dan, a partir de ahora hago oposición, y hago oposición con una cantinela distinta, porque esta música de van a vender España, están destrozándola, es que eso ya se evaluó el 23 de julio, porque quiero recordar que aunque la memoria sea frágil, el PP presentó como gran proyecto de Estado la derogación del sanchismo, el mismo con el que ahora quiere pactar. Y entonces ya ese sanchismo incorporaba a todos los aliados de la anti-España, los filoetarras, entiéndaseme bien que es la terminología de ellos, sí, sí. Del PP. Por lo tanto, no sé, es que creo que se ha quedado sin discurso. Esta maniobra de acercarse al PP habría tenido más sentido si hubiese elegido otro tipo de campaña, más conciliadora, etcétera, ¿no? Pero es que hizo 2 campañas seguidas, me olvidaba la 28 de mayo, que fue exactamente la misma. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de credibilidad que ahora ofrezca pactos al PSOE y que ahora hable de Junts y no sé. Y luego volviendo a lo de Ayuso, evidentemente, claro, ella no da puntada sin hilo. Y ya sé que los compañeros que hacen Partido Popular insistentemente nos dicen que ella lo respalda totalmente, que no va a hacer ningún movimiento extraño. Claro, no va a hacerlo ahora. Pero yo no tengo dudas de verdad de que si Feijóo cae o se va, la primera que se va a postular es ella. Es que si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y en política tú haces las cosas por algo.
Y lo digo también porque Susana Díaz nos estuvo dando el turre durante años diciendo que ella no se postulaba a nada, y cuando pudo se postuló. O sea, los dirigentes... y yo recuerdo, salvando las distancias, pero yo recuerdo, entonces me tocó también casi cubriendo la información local, mucho Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid, decir que yo nunca dejaré de ser alcalde de Madrid, jamás, yo ir al gobierno, no, lo mío es la ciudad. Bueno, en cuanto pudo saltó. Y también diré una cosa. Oye, porque si Díaz Ayuso quiere presidir el PP, pues está bien, está bien, pues de la batalla. Claro que sí, yo entiendo que ella, por supuesto, controla sus tiempos y no va a decirle ahora salto, porque tampoco tiene un motivo de hostilidad con Feijóo como sí que lo tenía con Pablo Casado. Pero hombre, no seamos ingenuos tampoco. Y es que cada vez que saca la cabeza es para darle una toba a su líder. O cuando no aparece, porque en la apertura del curso político de este pasado fin de semana estaban los varones a los que convocó, y ella no estaba. Pues hombre, no podemos pensar que en política son gestos no son casualidades. En Estados Unidos hay un término que se utiliza para cuando a un presidente le quedan pocos meses o algún año de mandato y ya no puede ser reelegido. Le llaman pato cojo. Y yo tengo la sensación de que Feijóo tiene cara de pato cojo. Y a estos pato cojos lo que le sucede es esto, ¿no? Que empiezan a no ser creíbles, que empiezan a dar bandazos, que lo que plantean, bueno, pues nadie se lo toma muy en serio. Fijaos que ayer estaba planteándole al Partido Socialista grandes pactos de Estado con mucho boato y una legislatura de 2 años, y creo que nadie le ha prestado ni más mínima atención, no se lo ha creído absolutamente nadie. Le ha durado 5 minutos de titulares y poco más, porque ha caído claramente en saco roto. Y eso es porque no irradia ni autoridad ni poder, ni siquiera en su propio partido. Yo no tengo, como planteaba Juanma, no tengo absolutamente ninguna duda de que si, como todo parece indicar, tenemos una legislatura del Partido Socialista apoyada en distintos socios, el Partido Socialista y Sumar apoyada en distintos socios, se van a abrir las hostilidades dentro del Partido Popular y va a haber muchas voces que van a pedir un recambio. Entre otras cosas porque frente a ese Núñez Feijóo que da bandazos, que no contenta a nadie porque intenta contentar a todos, se encuentra una dirigente que tiene mucho apoyo mediático, particularmente capitalino, que tiene muy claro su proyecto de país, ¿no? Y de hecho hoy mismo también nos lo ha contado casi por antonomasia, ¿no? Nos ha dicho que la izquierda va hacia la República Federal laica y plurinacional, casi indicando lo que ella querría, ¿no? Que es monarquía, un país unitario y con un lenguaje confesional y mononacional, ¿no? Sí. Y además lo ha hecho sin haberse leído la Constitución, ¿no? Porque nuestra Constitución ya habla de nacionalidades en el artículo 2 y habla de que el Estado no tendrá ninguna confesión en el artículo 16, ¿no? Pero insisto, ella tiene muy claro, ¿no?, cuál es el corpus ideológico que tiene que defender, y tengo la sensación de que Feijóo, bueno, pues esto, ¿no?, está en esa fase pato cojo en la que le va a costar mucho llegar a su propia investidura, y luego veremos a ver cómo sigue el resto de la legislatura. Claro. Al final aquí la pregunta será no tanto si Feijóo efectivamente tenía alguna capacidad de convencer a Pedro Sánchez de que le dejara gobernar esos 2 años, como si iba a aguantar esos 2 años como líder del Partido Popular. También habrá que ver. No, yo no le veo con ganas, la verdad. El sistema mediático también de Madrid no es el de Galicia. Lo engullirá. Y creo que está un poco sobrepasado. Puede ser. Y habrá que ver si la legislatura dura 2 años. Digo, bueno, 4 hay dudas, ¿no? Incluso 2. Bueno, ya veremos. Está todo por escribir. No minusvaloremos. No, por eso digo que todo está por escribir. Y mira, en fin, nosotros tenemos la suerte, el privilegio de poder sentarnos a verlo y analizarlo, ¿no? Vamos con el Observatorio Ultra, venga. Extrema atención. El Observatorio Ultra. De Hora 25. Saben que fue una de nuestras apuestas de este verano lanzar este observatorio para que los ultras que hicieran de las suyas no se aprovecharan de que no íbamos a dejar constancia. Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Hoy, y después de sumar ayer 2 asesinatos de mujeres más, hoy en algunos ayuntamientos gobernados por PP y Vox, hoy han vuelto a hacer juegos de palabras para desterrar del discurso público, de los mensajes oficiales, de los posicionamientos, referencias a la violencia machista. Y las ha ido recogiendo
Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Pues comenzamos en Talavera de la Reina, en Toledo, por el polémico minuto de silencio que se ha convocado para condenar la violencia machista. Denunciamos. Ante la indignación de un grupo de feministas, los concejales de Vox han desatado la polémica. Como es habitual, no se han colocado junto a la pancarta, pero sí han redactado el manifiesto de ese acto, porque allí en Talavera, la ultraderecha gestiona la Concejalía de Familia, un manifiesto en el que en ningún momento se menciona la violencia de género. Sin embargo, en ese discurso sí se ha hecho hincapié en el aumento de las agresiones sexuales en grupo, un incremento, dice el manifiesto, que se debe al creciente consumo de la pornografía entre los adolescentes. El alcalde, hasta hace poco senador del PP, José Julián Gregorio, lo defendía hoy con estas palabras. Ojalá no las hubiera, y ese es nuestro trabajo, luchar para no haya, pero tenemos que cortar también que haya esa violencia pornográfica que vemos. Bueno, pues un argumento que ha dejado atónitas a las feministas que se han concentrado hoy frente al ayuntamiento talaverano. Es que en este manifiesto indignante solo se ha hablado de la pornografía. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿ahora la culpa la tiene la pornografía? No, la culpa la tienen los asesinos. Algo similar ha ocurrido hoy también en Castrillón, en Asturias. Allí no ha sido Vox, sino el PP. La concejala de Igualdad ha optado por incluir en el minuto de silencio celebrado esta mañana contra la violencia machista el concepto intrafamiliar. Los puntos violeta también están muy cuestionados por la derecha. En Guadalajara, el Partido Socialista ha registrado hoy una moción de urgencia que se va a debatir en el pleno de mañana para que se mantengan esos puntos violeta en la feria de Guadalajara. El ayuntamiento, gobernado por el PP, con el apoyo de Vox, ha decidido renombrar esos espacios como puntos de seguridad pensados, dicen, para todo tipo de agresiones, no solo contra las mujeres. Y en Toledo ha desaparecido del programa de actividades deportivas los equipos de iniciación de fútbol femenino, unos equipos que sí se ofertaban el año pasado, pero con la llegada del nuevo equipo de gobierno, es decir, con PP y Vox, esa oferta ha desaparecido. Pablo García es concejal socialista en Toledo. Justo es ahora cuando más hace falta, porque las chicas por fin tienen un referente, que son las recientes campeonas del mundo. De nada sirve poner pantallas gigantes si a la hora de la verdad lo que hacemos es eliminar estas escuelas deportivas. Bueno, el Ayuntamiento de Toledo matiza que el hecho de que ese curso de iniciación de fútbol femenino no esté programado no quiere decir que no se vaya a formar un equipo si finalmente detectan que hay demanda. Y en La Rioja, el consejero de Cultura del Partido Popular hoy le han preguntado por qué la Biblioteca de La Rioja dejará de llamarse Almudena Grandes. Su respuesta: por respeto a la información aquí ofrecida, casi mejor dejaría eso para otro momento, porque lo que tocaba hoy era dar esta información. Ya hice unas declaraciones ayer al respecto, a ellas me remito. Y lo que dijo es que la decisión de bautizar a esa biblioteca con el nombre de Almudena Grandes fue un homenaje mal ejecutado. Bueno, el gobierno de La Rioja, que también está protagonizando otra de las polémicas del día, han decidido suspender Voces de la Lengua, un festival que impulsaba las artes escénicas en San Millán de la Cogolla. Pues bien, más de 350 artistas han publicado hoy un manifiesto contra las injerencias, dicen, del gobierno del PP en el mundo de la cultura. Entre ellos están José Sacristán, Gutiérrez Cava, Silvia Marsó, Carlos Hipólito y también Pepe Villuela, que pedía esto en la antena de la SER. Lo que yo creo que se ha intentado desde siempre con Voces de la Lengua, con este proyecto, es utilizar la lengua precisamente como un lugar de encuentro, un lugar en el que construir, no en el que destruir. El miedo que nos ha entrado a todos los que conocíamos el proyecto de Voces de la Lengua es que con el cambio de gobierno esto pudiera ser utilizado como un arma arrojadiza, y eso es lo que nos tememos. Bueno, ese festival iba a haberse celebrado el próximo 9 de septiembre y se esperaba la participación, entre otros, de Julieta Venegas, Amaral, Andrés Calamaro o Miguel Poveda. Once y 4 minutos, 10 y 4 minutos en Canarias, con Raquel Jerique, Sergio Pascual y Juanma Romero. Les voy a contar que estábamos hablando de playas mientras sonaba la publicidad. Nos quedan 11 meses solo. 11 meses para volver. Yo no me he ido. Bueno. A mí me queda menos. Por algo hablo yo de la playa. Porque claro, yo la tengo más cerca. Bueno, y estamos hablando de algunos lugares de la Comunidad Valenciana, de Valencia, de la ciudad de Valencia. Es que Lidia es valenciana también. Y de cómo ha ido evolucionando esa ciudad, ¿no? Y de
como ahora está sufriendo los problemas de otras ciudades como Málaga, como Barcelona, la llegada de mucho extranjero, que convierte en un problema el acceso a la vivienda, ¿no? Porque de repente abundan los Airbnb, etcétera, etcétera. Y estábamos hablando también, lo voy a decir, esto es un chascarrillo contra cualquiera, pero seguro que alguien dice, yo conozco ese pueblo. Y esto siempre en la radio gusta, ¿no? Cuando de repente sientes un vínculo con lo que están diciendo estos de la radio. No, les estaba contando yo aquí que hace un tiempo descubrí un sitio que no conocía, que se llama Alcosebre, que está en Castellón, y que está muy bien. Está muy bonito. Sí. Un sitio tranquilo, sin grandes construcciones, es decir, que todavía hay lugares de costa donde un poco se puede estar sin sentirse masificado. Dicho todo esto, un chascarrillo como otro cualquiera. Sergio, te has perdido esta conversación, pero bueno, en fin. Pero también tengo playa cerca. Eso te iba a decir. Tú tampoco te puedes quejar. Hablemos de economía y hablemos de precios. Jordi Fábrega. Jordi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hemos ido acumulando algunos elementos interesantes. Ayer hablábamos precisamente aquí, en Hora 25, de algunas medidas que van a ir caducando. Hablábamos de la rebaja del IVA de algunos alimentos. Pues bien, Facua está haciendo un seguimiento mensual de los precios y ha detectado que en agosto casi la mitad de sus productos era más caro que antes de la bajada. Llevamos 8 meses ya con el IVA de los considerados alimentos básicos o rebajado o suprimido, y los datos de este seguimiento que hace Facua dicen que ahora mismo prácticamente la mitad de los productos analizados nos cuesta más que cuando entró en vigor esta medida. En concreto son el 48% de los precios los que han subido, algo que no es ilegal siempre que los supermercados o los intermediarios no hayan aumentado sus márgenes. Y eso nadie lo controla, según denuncia el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. El gobierno y el organismo regulador no está actuando para controlar y actuar ante subidas de precios vinculadas a aumentos en los márgenes. La medida, por tanto, de la rebaja del IVA se queda en una casi pantomima en la que se traslada la idea de que eso es lo que puede hacer el gobierno para recortar precios. El análisis de los 1.000 productos de los que Facua hace seguimiento revela que el precio de las manzanas, por ejemplo, se ha más que duplicado en lo que llevamos de año. El de algunos aceites ha llegado a subir un 80% en los supermercados, y también se han encarecido los arroces más de un 50% desde que entró en vigor la rebaja del IVA. La sequía explica la evolución de algunos de los precios, no de todos. Y sobre la sequía, Jordi, 2 elementos de hoy. Por un lado, el ministro de Agricultura dando por hecho que cuando llueva, si llueve bastante y de manera continuada, ojalá eso ocurra pronto, cuando llueva bajará el precio del aceite, porque es un mercado de futuro también. Segundo elemento interesante, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas pide, hemos intentado que nos explicaran en qué consistiría exactamente, pero no lo hemos conseguido, pero pide un acceso preferente al agua. Sí, los efectos de la sequía están preocupando a la patronal alimentaria, que hoy ha emitido un comunicado en el que dice eso, que esta falta de lluvias puede provocar escasez de productos por su fuerte impacto sobre la agricultura y la ganadería. La patronal, FIAP, pide que se les dé un tratamiento especial para tener acceso preferente al agua, eso es textual, y poder garantizar así un suministro de alimentos estable y seguro. De la sequía, de la falta de lluvias, ha hablado también, como dices, el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Radio Córdoba, mostrando cierta resignación en cuanto a que si no llueve, el precio del aceite de oliva difícilmente bajará. Si ahora empezara a llover de forma intensísima durante 4 semanas, le puedo asegurar que automáticamente los precios bajarían en picado. Quiero decir que este es un tema de oferta y demanda. Y es que ha recordado Planas que estamos ante un mercado que, como dices, también trabaja a futuros, y por lo tanto, en función de las expectativas que haya de la cosecha que se va a empezar este otoño, pues eso hará que pueda bajar o no el precio del aceite. No te retires, que ahora vuelvo contigo. Decía el ministro, este es un tema de oferta y demanda. Claro, podemos o nos debemos preguntar, en el mundo de la alimentación, de los productos de alimentación, ¿todo se reduce a esa relación entre la oferta y la demanda? Vamos a mirar a Francia. Vicens Batalla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, cuéntanos el contexto para entender luego lo que vamos a contar después. ¿Cómo están los precios en ese país en general y en particular en los productos de alimentación?
Sí, porque hoy mismo se ha sabido la primera estimación de inflación de agosto y esta es del 4,8%, es decir, 5 décimas más que en julio. Se trata de la primera aceleración de los precios desde abril pasado y no es una buena señal para el gobierno. La subida se debe sobre todo a la energía, concretamente a la gasolina, y el fin en agosto de la tarifa reglamentada de la electricidad que impedía unas tarifas más altas, pero en el sector de la alimentación estos precios continúan siendo muy elevados. En agosto, aunque bajaron 1,5 décimas, aún fueron del 11% y habían llegado a ser del 16% en primavera. Si en general la inflación sigue siendo muy alta y se nota directamente en la cesta de la compra, el gobierno en Francia sabe que tiene un problema en la calle. Bueno, con esos datos, hablando de la cesta de la compra, de la alimentación, el gobierno francés ha vuelto a negociar con productores y vendedores, es decir, con dos partes fundamentales de la cadena, un acuerdo para el precio de miles de productos. Sí, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, como ya hizo en primavera, se ha vuelto a reunir por separado con las grandes cadenas de supermercados y hoy lo ha hecho con la industria agroalimentaria. El ministro ha explicado a la televisión pública francesa este mediodía que ha arrancado de 75 empresas que los precios de 5.000 productos se congelen o bajen inmediatamente. No es una imposición, es un compromiso, pero también ha advertido que habrá inspecciones del ministerio vigilando si no se llegan a aplicar y se pueden llegar a aplicar incluso sanciones, y ha aprovechado para citar por su nombre 3 grandes multinacionales que no se pliegan a este acuerdo. D'autres groupes industriels, simplement, que je veux mentionner, qui eux ne jouent pas bien le jeu, qui pourraient faire plus. Je pense à Unilever, je pense a Nestlé, je pense a PepsiCo, c'est des très grandes. Está citando Le Maire a Unilever, a Nestlé, a PepsiCo, dice que son grandes multinacionales que han hecho algo, pero no mucho, y les pide que hagan mucho más, que ese es el objetivo, exigiéndolo en esta entrevista en la televisión. De hecho, el ministro no quiere rebajar la presión y también ha anunciado que industria y grandes cadenas se pondrán a negociar este mismo otoño, antes de lo previsto, para que en enero que viene ya entren en vigor precios más baratos, y para asegurar que las negociaciones se lleven a cabo cuando sea necesario, lo quiere convertir incluso en una ley. Gracias, Vicens. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Algo más, Jordi, que también describe bien el momento económico por el que atravesamos. Todo tiene conexión. La subida de tipos busca frenar esta inflación de la que hablamos, pero encarece las hipotecas. Y claro, eso hace que se vendan menos casas. Sí, se está frenando todo el mercado inmobiliario por culpa de la subida de tipos que encarece el coste de pedir una hipoteca y hay familias que ya no se lo pueden ni plantear. Eso explica que en la primera mitad de este año se hayan firmado prácticamente un 14% menos de hipotecas. Hemos bajado de las 235.000 del año pasado a 203.000 este año. Esta misma tarde, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha hablado de estas subidas de tipos y decía que estamos cerca del final de estos incrementos. Estamos entrando en la recta final. Hemos subido los tipos de interés en 4 puntos, en 400 puntos básicos, y esta ya es la recta final del proceso. La duda es que pasará el 12 de septiembre, que es cuando se vuelva a reunir el Banco Central Europeo, y si habrá más subidas o no. De momento, el Euribor descuenta que no las habrá, porque de hecho en agosto baja por primera vez en más de año y medio, pero las cuotas de nuestras hipotecas no bajarán de momento y no lo harán como mínimo hasta el año que viene, calcula Patricia Suárez, presidenta de Asofin. Durante todo este año todo el mundo va a sentir un incremento en su hipoteca y apenas cuando le demos la vuelta y el año que viene, si se mantienen los tipos de bajada, será cuando empecemos a ver el ahorro. Y eso es porque el Euribor, aunque haya bajado ligeramente en agosto, está mucho más alto que hace un año. Ahora está en el 4%, hace un año estaba en el 1,24%. Así que, por ejemplo, quien renueve su hipoteca con el dato de agosto tendrá que pagar de media unos 230 euros más cada mes. Gracias, Jordi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, los precios. Juan, empiezo ahora por ti. Un asunto fundamental sobre el que se puede intervenir de manera relativa o muy relativa. Lo hizo el gobierno bajando el IVA de algunos productos. Es que, claro, ahora estaba pensando, bueno, lo hicimos ayer ese repaso, pero la memoria es muy frágil. Pero claro que se han ido tomando medidas para intentar mitigar el efecto del alza de los precios derivada de la guerra de Ucrania, en la alimentación, sí, con los impuestos, en los transportes, bonificando una parte de los transportes públicos, ofreciendo también esos billetes prácticamente gratuitos para la gente más joven, para viajar, por ejemplo, en tren. Bueno, estas medidas que habrá que renovarlas caducan a finales de año, muchas de ellas. Por esto, lo decíamos ayer, es importante también que acabe habiendo un gobierno operativo cuanto antes, porque de la cesta de la compra y de los gastos de la vida cotidiana, en este país hay mucha gente que los está padeciendo.
Y esto es tanto más importante, yo diría que más de lo que estábamos hablando antes del pacto territorial, sin quitarle importancia, ojo. Pero sí, efectivamente yo creo que con el tema de los precios el gobierno tiene una tarea pendiente, lleva teniendo esa tarea pendiente meses. Porque creo que ahí su tarea se ha quedado quizá algo corta. Porque Francia, por ejemplo, lo contaba la Vicens Batalla, sí que yo creo que ha cogido mejor el toro por los cuernos, y en España creo que, aunque se han implementado medidas que han sido muy positivas, yo creo que las más positivas han sido las del transporte, tanto porque ayudan a concienciar al ciudadano a utilizar más transporte público como a abaratarlo, efectivamente, o sea que tiene esta doble vertiente de cambio climático y de ahorro. Pero creo que, por ejemplo, con la cesta de la compra no ha bastado, y se le dijo ya al gobierno desde el minuto 1 con la rebaja del IVA, porque no se repercute directamente en el bolsillo de los propios ciudadanos, ¿no? Y porque, por ejemplo, uno de los productos que se rebajó, de los que se rebajó el IVA, era el aceite, y ahora tenemos aceite a 10 euros, que es un precio inasumible en los lineales, ¿no? Y me parece que la explicación que da el ministro de, bueno, es que si llueven 4 semanas seguidas, pues bajarán los precios, hombre, es que no es un escenario realista, creo yo. Ojalá lloviese 4 semanas seguidas, ¿no? Pero no parece que sea ese el pronóstico más acertado, ¿no? Y en todo caso no se puede dejar todo a la meteorología, ¿no? Yo creo que ahí sí que se tiene que atacar este asunto con nuevas medidas quizá más expeditivas. ¿Cuáles deben ser? Bueno, pues Podemos en su momento, en el anterior gobierno, y ahora Sumar, están planteando medidas alternativas. Yo entiendo que son complicadas de desplegar, porque efectivamente el mercado de la alimentación no es como otros mercados más sencillos de intervenir, como el de la gasolina, pero no sé, alguna fórmula se tiene que intervenir, bien forzando un poco el acuerdo entre los productores y los distribuidores, no sé, alguna fórmula creativa para intentar que el bolsillo de los ciudadanos efectivamente no padezca esta subida de precios, porque ahí sí que hay un importante sufrimiento por parte de la gente, que demanda a un gobierno progresista que tome cartas en el asunto. Estaba recordando ahora... Igual que las hipotecas, por cierto, las hipotecas variables es una cuestión que también creo que necesita del auxilio del gobierno. Bueno, fíjate, no solo las hipotecas. Esta mañana lo decía la vicepresidenta económica aquí en Hoy por Hoy, la remuneración de los depósitos por parte de los bancos, que están consiguiendo más beneficios por cobrar más intereses en el dinero prestado, pero no están pagando más intereses por el dinero guardado, depositado, ¿no? Y la vicepresidenta decía, esto está ocurriendo en España, ha ocurrido en otros países europeos, lo hemos contado este verano también, gobiernos que dicen, no, esto no puede ser. Bueno, en Italia, por ejemplo. Aunque luego tuvo que recular el gobierno de Meloni. Sergio, y luego Raquel. Sí, yo quiero recordar hoy aquí también el dato que daba el otro día el Banco de España, ¿no? Y que nos recordaba que las eléctricas y las energéticas eran la principal industria en haber aumentado sus márgenes empresariales muy por encima de lo que habían aumentado sus nuevos costos empresariales, ¿no? Estamos hablando de que habían aumentado sus precios hasta un 90%, cuando a duras penas el 50% del alza se justificaba por incremento de sus costos de producción. Y claro, la electricidad y la gasolina, para entendernos, está en la base de toda la cadena productiva. O sea, cuando uno va a comprar el pan, ese pan se ha producido con electricidad y o con algún tipo de traslado de mercancías en camiones que usan gasolina, ¿no? Está en la base de todo el alza inflacionaria, ¿no? Y yo creo que detrás de todo esto lo que hay es, bueno, pues claramente una apuesta especulativa de esos sectores por incrementar sus beneficios, aprovechando que había un clima comunicativo, por decirlo de alguna manera, vinculado a la guerra de Ucrania, que les permitía hacerlo, ¿no? Y tengo la sensación de que esto nos debería recordar a todos que, bueno, pues que es extremadamente peligroso dejar en manos privadas, cuyo único ánimo es incrementar sus márgenes empresariales, sectores cruciales, básicos para nuestra economía.
y hay alternativas, claro que hay alternativas. Una de ellas empezó a hacerla el gobierno y creó ese observatorio de los márgenes empresariales, lo que pasa que todavía no tiene el nivel de publicidad suficiente como para que todos y todas podamos estar, que podría hacerse, pendientes de una página web y mirar y decir, oiga, es que yo voy a contratar con esta empresa porque sus márgenes empresariales son razonables y no con esta otra que por ejemplo Repsol ha aumentado un 70% sus beneficios el año pasado, ¿no? Bueno, pues no parece muy razonable cuando todos nos estamos apretando el cinturón que haya uno de los principales generadores de la crisis inflacionaria pues esté forrando a costa nuestra, ¿no? Y alguna otra medida se podría adoptar, ¿no? Intervenir directamente en el mercado mediante la adquisición de alguna empresa. Se habló, ¿no?, de recuperar las hidroeléctricas cuyas concesiones iban a caducar, y eso necesariamente forzaría pues la moderación de precios, ¿no? Por la te voy a cortar, Sergio, parece mentira que lleve tantos años en esto y me cueste gestionar el tiempo a veces. Hoy, por ejemplo, me ha costado. Tengo un minuto, Raquel. Bueno, yo creo que el gobierno, si sale de nuevo elegido Pedro Sánchez, tiene que hacer memoria y darse cuenta que la cesta de la compra casi se le llevó por delante. Tuvo la suerte, entre comillas, de que el tema de la ultraderecha y las barbaridades que decían lo solapó, pero uno cuando va al supermercado le dan el ticket, ¿no? Mira el ticket, mira la bolsa, mira el ticket, y eso no encaja de ninguna manera. La clase trabajadora, la clase media no quiere ayudas, quiere que su sueldo, que se gana dignamente, sea suficiente para tener unas vacaciones al año, no tenga que estar mirando si hoy puede comer pollo o no puede comer pollo, y ese tema hay que resolverlo. Se ha puesto mucho el foco en los supermercados, que también tienen su parte de responsabilidad, ¿no?, cuyos márgenes están en torno al 3%, pero hay grandes compañías multinacionales como Nestlé, por ejemplo, ¿no?, o Procter & Gamble, y ellas tienen en torno a un 15% de beneficios. Creo que no se pueden dar ayudas y rebajar el IVA si no hay una inspección y si no hay un control de que eso está revirtiendo temporalmente en el bolsillo de los ciudadanos. Iba a hacer lo que hago todos los días esta semana, que es despedirme de los nuevos del verano, y me estoy dando cuenta que los tres lo sois. Y qué bien, oye, qué gusto y qué bien hemos pasado. Oye, Raquel, Sergio y Juanma, ha sido un placer. Gracias por decir sí quiero a la llamada allá por el mes de julio, a principios de julio, porque ha sido un verano súper interesante. Gracias también a vosotros. Gracias. Lo dicho, gracias. Bueno, y hoy también se despide la línea 25. La línea 25. Idafe Martín. La línea 25 podría hoy hablarles de las últimas burradas machistas o las últimas encuestas manipuladas publicadas en la fachosfera, pero esta columna se despide hoy y quiere hacerlo pidiendo que el periodismo abra las ventanas, saque la basura, cambie la sábana y esas cosas que hacen ustedes en casa. Se dice que esta columna, heredera de otra publicada en el diario El País durante la última campaña electoral, es estalinista, totalitaria y que se dedica a señalar para mal el trabajo de colegas, que eso no se hace, niño, que eso está feo. En las redacciones de casi todos los medios españoles está generalizada una práctica que podríamos llamar de perro no muerde perro. La defienden quienes llevan años o décadas publicando mentiras sin que nadie les señalara esas mentiras, y que se dicen censurados no porque se les censure, sino porque se les critica en público. Una práctica que el periodismo anglosajón hace sin dramas desde hace décadas, pero que en España no se hace. Para ellos, en España, la defensa de lo publicado en el propio medio, por mentiroso que sea, es sagrada. Esa mala praxis periodística de barrer la mugre bajo la alfombra, que ha ido creciendo con la llegada de los digitales de la fachosfera y en ocasiones también de la rojosfera, daña a la profesión y a la convivencia política. Además, duelen los ojos. El corporativismo malentendido, el no señalar con nombre y apellidos a quien convierte esta profesión en una posilga, es un error que nos ensucia a todos y que lleva a muchos ciudadanos a decir que todos los periodistas son iguales, y no lo son. La mayoría son decentes, mejores o peores escribiendo, mejores o peores analizando la realidad, más o menos brillantes, pero decentes. La crítica a la sociedad es difícil y puede salir cara. Nadie quiere broncas, muchos no quieren señalarse, no te metas en fregados, te dicen. La mayoría no son estrellas con grandes sueldos y muchos tienen niños e hipotecas. La censura a veces pasa por una llamada a tu jefe para que te calles, porque señalas los bulos y ridiculizas en Twitter a quien lleva al menos desde 1999 24 años contando que nos van a quitar los fondos europeos. O por alguien que pide en antena a tu jefa llamándola por el nombre de pila, lo que no haría con un hombre, que te quiten la columna.
2 tiros por la culata. La Piara se defiende pataleando boca arriba, inmóvil en el fango. Hace falta ser valiente para hacer crítica de medios cuando no debería hacer falta. Aunque si no eres valiente, también te sirve ser un inconsciente como servidor. Debemos, y con más razón desde el caso Rubiales, hacer ese trabajo. No se trata de pisar cucarachas. Se trata, como decía Kapuscinski, de encender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Venga, una canción y 3 preguntas para acabar el día. ¿No les da a algunos un poquito de vergüenza que las jugadoras de la selección estén encontrando fuera más cariño y más comprensión que la que ellos les están dando? ¿No les reconcome la conciencia a algunos alcaldes del PP que se pliegan a Vox y eliminan de sus mensajes institucionales cualquier referencia a la violencia machista? ¿Y qué van a recordar ustedes de este agosto del 23? Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.